Buenas noches. Si gustan, vamos comenzando con una pequeña oración. Yo estaré sentado, ustedes se pueden poner de pie. Vamos a hacer otro salmo que también nos ayude a encontrarnos con el Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Salmo 42. Como busca la sierva corrientes de agua, así, Dios mío, te busca todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi aliento día y noche. Mientras me preguntan todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me lleno de nostalgia al recordar cómo entraba en el recinto e iba hacia el templo de Dios, en medio del pueblo en fiesta, entre gritos de alegría y acción de gracias. ¿Por qué estoy desconsolado? ¿Por qué me siento angustiado? Esperaré en Dios y le daré gracias de nuevo, porque Él es mi Salvador y mi Dios. Estoy profundamente desconsolado, por eso te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el monte Mizar. Con el estruendo de tus cascadas un abismo llama a otro abismo. Todas tus tormentas y tus olas han pasado sobre mí. Durante el día el Señor me brinda su amor. Por la noche mi canto y mi oración son para el Dios de mi vida. Digo a Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué estoy afligido, oprimido por el enemigo? Los insultos de mis adversarios quebrantan mis huesos, mientras me preguntan todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estoy desconsolado? ¿Por qué me siento angustiado? Esperaré en Dios y le daré gracias de nuevo, porque Él es mi Salvador y mi Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este último día de encuentro está titulado Globalicemos la solidaridad. Globalicemos la caridad. Que esta sería la tarea que todo cristiano tiene que tener, que todo cristiano debe realizar. Nuestra caridad debe ser globalizante. Nuestra solidaridad debe ser globalizante, es decir, nosotros como cristianos tenemos algo que nos identifica, pero también algo que nos separa de la humanidad. Las primeras comunidades cristianas se identificaban por la caridad, por la solidaridad. A lo mejor nosotros lo podríamos escuchar y sí, podría ser también ideas de la comunidad. Todo lo tenían en común. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ponen ejemplos de personas que no fueron solidarias, que guardaron sus bienes, y de personas que entregaron sus bienes. Y esto lo podríamos decir, fue una idea de la comunidad que la plasmó en esos ejemplos, o realmente sucedió. Lo que nosotros podríamos indicar es, sí, es una idea, es a un fin al que tendemos, pero que se estuvo trabajando en la comunidad y que se estuvo realizando poco a poco, sí. Es como nosotros. ¿Qué queremos de nuestra comunidad parroquial? ¿Qué esperamos de nuestra comunidad parroquial? A lo mejor que seamos una parroquia que esté ayudando a los hermanos. Esto sería un ideal. Y si estamos trabajando en este ideal, estamos realizando. Así también las primeras comunidades. El mensaje de Cristo llegó a las naciones que no lo conocían, no simplemente por la predicación de los apóstoles,
sino también por la acción, por lo que realizaban, por cómo se comportaban, por lo que compartían. Entonces, empieza la pregunta que nos vamos nosotros a tener que profundizar para que podamos entender mejor esta situación. ¿Cómo globalizar la solidaridad? ¿Cómo hacer que la solidaridad sea un elemento de la humanidad? Porque, volvemos de nuevo a insistir, estamos en un mundo globalizado, pero parece que la globalización solamente es para lo negativo. La globalización solamente está haciendo que seamos cada vez más, sí, globales, pero también nos encerremos más. Por lo tanto, nosotros tenemos también que escuchar y que profundizar en el documento que hace unos cuantos meses el Papa Francisco nos presentó, la Fratelli Tutti, todos hermanos. Entonces estaremos nosotros profundizando en la parábola que utiliza el Papa para presentar que debemos ser solidarios y que debemos ser caritativos con los hermanos. Bien. Primero vamos entendiendo qué es la globalización. Según aquí, la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brindan un carácter global, en el que la humanidad poco a poco se ha ido involucrando voluntaria e involuntariamente. Y es cierto, si alguien nos dice, es que nuestra globalización, nosotros no queremos ser globalizados. Involuntariamente nosotros entramos dentro de este proceso, que como escuchamos no solamente es económico, también es tecnológico, político, social y cultural, a la escala mundial. ¿Cómo lo identifican ahora los políticos y los politólogos? Como una aldea global. Una aldea en la que todos nos conocemos, empezamos a conocernos todos y en el que estamos encontrando raíces comunes, olvidando nuestras raíces, hasta olvidando aquello que nos formó y aquello que nos creó como sociedad. Otra vez, volvemos de nuevo a recordar aquel tema del miércoles pasado acerca del pasado. Y la sociedad quiere quitar lo que la iglesia hizo y sigue haciendo. Hoy parece que hay un poco más de diálogo y realmente está encontrándose esa relación que la iglesia tuvo y tiene en nuestra sociedad. Pero ante la globalización, la religión no tiene cabida. Y por lo tanto nos quitan estas herencias que recibimos nosotros de nuestra iglesia. A mí me sorprendió, y esto se los comento así en confianza, a mí me sorprendió que cuando yo estuve en Italia, obvio, estando en la ciudad de Roma, los papas influyeron mucho en la ciudad. Los papas hicieron que la ciudad creciera, se desarrollara. Los papas hicieron que la ciudad de Roma fuera una ciudad importante.
Y ahí todavía siguen teniendo esa... Voy a cambiar la pila. Ahí siguen teniendo todavía esa herencia que la iglesia les ha dejado. Si alguien puede decir, es que los monumentos más hermosos en la ciudad de Roma, y también podríamos decir los monumentos más hermosos en nuestras ciudades, fueron gracias a la iglesia. Nos encontramos nosotros con elementos que se identifican con nuestra cultura. ¿Cómo identificamos Guadalajara? Por las torres de la catedral. ¿Sí? Si nosotros vemos un dibujo con 2 torres picas, decimos Guadalajara. Así nosotros podríamos representar Guadalajara. Pero también debemos valorar todo lo que la iglesia hizo en la caridad y en la solidaridad, y que después el Estado lo toma para sí, pero que fue creado por la iglesia. Y ahí nos encontramos nosotros hospitales, asilos, universidades, escuelas, que siguen siendo punta de nuestra sociedad gracias a la iglesia. Recuerdo que antes no aceptaban que la Universidad de Guadalajara haya sido fundada por Fray Antonio Alcalde. Ahora hasta su imagen está en la avenida Vallarta. Entonces se reconoce que la iglesia ayudó a nuestra nación, a nuestra ciudad. Pero parece que por la globalización esto no se quiere continuar promocionando. Y también parece que nosotros nos hemos quedado en un ambiente tranquilo, sencillo, que no me comprometa, porque parece que hoy nos queremos comprometer. Y nuestras obras son aplicadas, pero son aplicadas a una poca población. Ya no nuestros pensamientos, ya no nuestros ideales son los ideales de la sociedad. Se han cambiado esos ideales. Pero nosotros no tenemos que desfallecer, Nosotros no tenemos que desfallecer. Recuerdo que en unas clases nos decía un sacerdote que si la iglesia ya no era perseguida, que si la iglesia ya no era causa de división, que si la iglesia no movía el pensamiento crítico de las personas, entonces ya no era la verdadera iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es la que sigue no dividiendo la sociedad, pero sigue dividiendo la persona, sigue mostrando lo que puede ocurrir con el pecado y con la gracia. Esa es la iglesia que necesitamos ahora también, y es la iglesia que se pierde por la globalización. Necesitamos nosotros recuperar esos pensamientos, porque la globalización tiene 2 caras, en la que puede provocar el avance o en el que también puede provocar la destrucción de la humanidad. Parece que llegamos nosotros a un momento en el que decimos ya no puede ser peor, y nos encontramos con algo peor. Parece que llegamos nosotros a decir, es que fuimos la generación que destruyó y hoy se sigue destruyendo. La globalización puede traer avances en la medicina, en la cultura, pero también trae retrocesos y destrucción. Nosotros, ante un mundo globalizado, tenemos que actuar con ese pensamiento. Y el pensamiento que debe triunfar, un pensamiento cristiano que debe triunfar, es el pensamiento que Cristo nos trae. Podríamos decir hasta la
novedad que Cristo nos trae, que es el amor. Y principalmente el mandamiento del amor. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, hoy necesitamos entender en dónde radica ese mandamiento del amor. Por lo tanto, el mandamiento del amor radica en el corazón. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado historias de personas que han hecho bien? Que algunos nosotros los conocemos por su santidad, que a otros nosotros los conocemos por cómo han influido en el mundo en donde se encuentran. Recuerdo que en una ocasión un compañero sacerdote de un decanato estuvo de misiones en África, y él nos hacía ver que no era lo que se imaginaba, que no era como lo pensaba, que era muy distinto. ¿Qué se imaginaba él? Se imaginaba él que iba a llegar a los pueblos, iba a presentar a Cristo, iba a llegar con la cruz y que los pueblos se iban a convertir. Y se encontró con las mismas dolencias que nosotros tenemos, porque la naturaleza humana es igual. Ustedes no pueden decir, es que nosotros pecamos menos que otras naciones, que nosotros actuamos distinto que otros hermanos. No, la naturaleza humana se nota que es la misma, y estamos cayendo también en las mismas situaciones, por lo que el sacerdote que quería e iba con un ideal de misión se encontró con una realidad completamente diversa, distinta, con una realidad que pues le afectó en su trabajo, porque él quería entregarse de una manera y se dio cuenta de que era otra cosa totalmente distinta. Pero aún así se esforzó por trabajar. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado también de empresas, personas que van a periferias a tratar de solucionar, pero la persona misma no quiere esa solución? La persona misma, porque va a dejar de recibir una beca, una ayuda, no quiere mejorar. Veamos también lo negativo que serían nuestros programas sociales. Otra vez, vuelvo a indicar en una anécdota. Van a la sierra, se encuentran con personas que tenían el piso de tierra y les decían, pues venimos nosotros a proponerles ponerles firme a sus casas. Y las personas decían, no, gracias. Pero ¿por qué no? Van a tener firme, van a vivir mejor. No, porque si le ponemos firme, el gobierno ya no nos va a dar ayuda. Veamos la mentalidad, Uno quiere ayudar y nos encontramos con obstáculos. Pero no nos dejemos amedrentar por esos obstáculos. No permitamos que esta persona nos quite el ánimo. No permitamos que estas palabras nos quiten a nosotros el ánimo. Porque puede suceder que actuemos así nosotros, en el que estamos nosotros trabajando y llega una persona y nos dice, lo que estás haciendo no está funcionando. Y ¡pum!, nos quita a nosotros ese ánimo. Seguimos trabajando y encontramos voces a nuestro alrededor que nos dicen, ¿eso de qué está sirviendo? No sirve de nada. ¡Pum!, caemos de nuevo. La iglesia siempre ha sido criticada en sus obras y la iglesia sigue ayudando de forma silenciosa, pero sigue ayudando. Nosotros estamos ayudando a personas que lo necesitan. A lo mejor no podemos ayudarles a todos,
Lo que sí, lo que podamos, lo hacemos. Por personas de buena voluntad, por personas que entienden las necesidades, y nosotros seguimos impulsando ese pensamiento. Por eso, entendamos que debemos estar atentos a los que necesitan más de los demás. El Papa Francisco dice en la Evangelii Gaudium, en su encíclica programática de su pontificado, la alegría del Evangelio. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? En el número 188. La palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Entonces no es simplemente actos esporádicos, la solidaridad es mucho más que estos actos esporádicos de solidaridad, de generosidad, perdón. Supone crear una nueva mentalidad que se piense en términos de comunidad. Entonces, hoy si nosotros queremos ser solidarios, y por eso el tema nos lo indica, globalicemos la solidaridad, entonces no será simplemente de generosidad, de generosos, de que somos abiertos, de que nos entregamos, de que podemos hacer algunas de las obras de misericordia que vimos el día de ayer, sino habla de que pensemos siempre en comunidad. Pensamiento que se ha cercenado, pensamiento que ha impulsado la globalización, un pensamiento contrario. ¿Sí? Un pensamiento contrario es el que ha motivado la globalización. Y es un pensamiento que nosotros no debemos seguir. Que nosotros no tendríamos que permitir un pensamiento que nos afecta también en nuestra manera, no solamente de pensar, sino también de actuar. Debemos pensar nosotros en comunidad. Y aun cuando la globalización nos hace estar cercanos a otras comunidades, quitan estos elementos que la iglesia, elementos que nuestra cultura nos hacen que seamos de una comunidad. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros hoy, más que pensar en lo que pueda ocurrirme, pensemos en lo que pueda suceder con los demás. Por eso nuestra solidaridad ante utilizar un cubrebocas o una mascarilla, nuestra solidaridad ante sentirnos mal, quedarnos en casa, porque también estamos pensando en los demás y no queremos que los demás se contagien de lo que uno tiene. Es ahí donde somos solidarios, pero parece que lo estábamos olvidando. No importa, yo así estoy enfermo, pues yo salgo, realizo mis cosas. Oye, pero estás enfermo, tú déjame, yo sé lo que me corresponde, yo sé lo que me toca a mí. Y empezamos nosotros a escuchar también esos argumentos en el que ya no pensamos o no tenemos un pensamiento de comunidad, tenemos un pensamiento egoísta. Por eso tendremos nosotros que profundizar en una lectura del Evangelio. Ya la hemos escuchado, la conocemos, pero hoy me gustaría que la escucháramos con ese sentido de solidaridad y esta mentalidad de comunidad que nos pide el Papa Francisco. El buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Lo haré en dos expresiones. Una primera lectura, una meditación, una segunda lectura, o continuamos con la lectura y la meditación. Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para tender una trampa: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna?
Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido correctamente. Haz eso y vivirás. También en la Eucaristía del día de hoy hemos escuchado esta palabra: amar. Amarás al Señor tu Dios. Pero aquí está la cuestión. ¿Por qué lo pregunta el experto en la ley? ¿Por qué le hace a Jesucristo esta pregunta? Aquí nos indica que para ponerle una trampa, para ponerlo a prueba, porque eran tantos los mandamientos que se habían olvidado de lo principal. Yo les decía en la mañana que eran al menos unas 600 normas. Y estas normas consistían en todo, casi hasta cómo respirar. Estas normas consistían en, por ejemplo, el sábado no podían realizar ninguna actividad, solamente la actividad que les dejaba, por ejemplo, la ley era: si el burro caía en un charco, lo podían salvar, pero también tenían que caminar ciertos pasos, no podía haber curaciones en esos días, las señoras descansaban de hacer la comida, así que no se cocinaba porque ya eso significaba un esfuerzo, una actividad, un trabajo, y el séptimo día Dios descansó. Y se fue poniendo normas tras normas, que se fueron extendiendo a 600. Entonces, la pregunta es obvia: ¿cuál es el primero de los mandamientos, no? Pero la trampa que le estaba poniendo el maestro de la ley era para ver si realmente Jesús conocía la ley. Y Jesús le responde con lo más sencillo: la oración que todos los días rezaban los judíos. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. A lo mejor nosotros no hemos entendido tampoco estas características. Los judíos en su oración intervienen todo su cuerpo, se mueven, y entonces un signo de su oración es el mayor movimiento del cuerpo. Mientras más se muevan, quiere decir que están más en consonancia con Dios y están haciendo una oración más perfecta, porque lo están amando también con su vida, lo están amando con su cuerpo, lo están amando con su movimiento, lo están amando con todo su ser. Por eso vemos nosotros muchas veces esos movimientos que hacen los judíos, a veces de estar simplemente meciéndose o moviendo también su cabeza y su cuerpo. Algunos hacen ese tipo de oración. Si uno se encuentra en Tierra Santa, por ejemplo, a mí me llamó la atención que esperando el avión, ya ven que tenemos que estar 3 horas, 2 horas y media antes, pues nosotros llegamos temprano y se pusieron un grupo de judíos, de estos ortodoxos, que tienen los roles de pelo aquí a las orillas, que utilizan su sombrerito, su gabardina negra. Y recuerdo que llegó el momento de la oración, esta oración del Señor, del Shema Israel, y todos se pusieron dirigiéndose hacia la ciudad de Jerusalén y haciendo su oración con este movimiento. Vas después a Jerusalén o llegas a Jerusalén y estás en el muro de las lamentaciones, que también uno puede ingresar a este muro de las lamentaciones, y ves que están haciendo su oración, unos pegados al muro, otros sentados leyendo la Sagrada Escritura, y a la mayoría de las personas haciendo un movimiento en su cuerpo. Este era el Shema Israel. Lo rezaban todos los días. Para el Señor, para Jesucristo, no era un mandamiento,
Era algo que tenía que llevar dentro de sí. Pero no solamente se limitaba a el amor a Dios. Se abría la posibilidad para amar al prójimo. Continúo con la lectura. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió. Y la respuesta que le da Jesús era la respuesta que daban los rabís en ese tiempo. Podrían ser como nuestros chistes, que llegó un español, un gringo y un mexicano, ¿sí? Este tipo de no cuentos, sino de enseñanza, los rabís del tiempo de Jesús lo utilizaban con esas características: un judío, un levita y un sacerdote. Así como nuestros chistes, pero allá era un judío, un levita, un sacerdote. Y entonces lo ponían al revés. El judío era el que no hacía nada, el levita el que decía algo y el sacerdote era el que actuaba correctamente. Veamos cómo lo utiliza Jesús este ejemplo. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes que, después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite y vino. Luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado diciendo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Ahí detengo yo. Jesucristo utilizó la misma enseñanza: un sacerdote, un levita, y en vez de poner al judío, puso al enemigo natural del judío, el samaritano. Y el ejemplo que pone Jesús estaba para pensarse, porque nos dice la lectura, nos dice la enseñanza, que este hombre estaba bajando de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de los ladrones y lo dejaron medio muerto. ¿Ok? Esta expresión de medio muerto nos da a nosotros respuesta al por qué no ejercieron su caridad o solidaridad el sacerdote y el levita. El sacerdote tenía que estar puro para celebrar el culto, los sacrificios. Le iba a Jerusalén para ya entrar en el servicio del altar. Pero una norma decía que si auxiliabas a un muerto, quedabas impuro. ¿Por qué el sacerdote se va de largo, rodea a esta persona? Porque si lo auxiliaba y estaba muerta la persona, el sacerdote ya no podía oficiar sus sacrificios. ¿Qué era más importante? ¿A Dios o al hombre? Ahí tenía el sacerdote ya esa duda. Supo responderla: culto a Dios, sin entender que la solidaridad del hermano es más grande que el culto que podemos nosotros ofrecer al Señor. Y lo digo así también aquí en nosotros. Es más grande la solidaridad de un hermano. Algunas personas se han acercado y me han dicho: padre, es que yo no pude venir a misa porque estuve cuidando a mi enfermo. Qué bueno. Porque si hiciste la caridad de estar con tu enfermo, fue el signo más grande de entrega en un domingo. Si estuviste con él, si rezaste con él, si lo acompañaste, hiciste una obra de caridad.
Y el Señor no se va a enojar porque no viniste a misa. El Señor te va a agradecer porque estuviste con Él, porque dice también la lectura del Evangelio: a quien se lo hiciste, a mí me lo hiciste. ¿Sí? Entonces, tengamos muy en cuenta que aquí el sacerdote tenía ese dilema: ¿culto a Dios o atiendo al hermano? Porque también el sacerdote tenía que atender al hermano. Pero si lo tocaba y estaba medio muerto o estaba muerto, quedaba impuro y ya no podía llegar a celebrar los sacrificios. Del levita es el mismo argumento. El levita era la persona encargada de, digamos, la limpieza del templo. Así como aquí las madres sacristanas, así también los levitas eran los encargados de encender las velas, las luces, de limpiar el templo, de limpiar el atrio, de la seguridad del templo, los levitas. Y tenían también esa misma consigna: si llegaban a tocar, porque esta era una ley para todos, si llegaban a tocar a un muerto, entonces quedaban impuros, ¿sí? Por lo que tenían que purificarse. Imagínense ustedes con Jesucristo. Los apóstoles ahí ya habían vencido esta norma. ¿Por qué? Porque ellos tocaron a Jesús, lo llevaron al sepulcro, lo dejaron en el sepulcro. Ya no podían celebrar la Pascua, ya no les interesaba celebrar la Pascua, no celebraron la Pascua. Ya habían celebrado la Pascua con Jesucristo en la última cena, pero ellos estaban quedando impuros y tenían que purificarse. Bien, el samaritano sí se acerca con él, el samaritano sí lo atiende, el samaritano se preocupa y todavía extiende esa preocupación, esa solidaridad al encargado de la posada. Es decir, no solamente el samaritano se preocupa por un enemigo natural, que sería el judío, sino se preocupa para que otra persona también lo atienda. Y por eso la pregunta que hace Jesús al final es muy característica, y me gustaría que también nosotros la profundizáramos. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? La pregunta era: ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Y por eso Jesús desarrolla esta lectura, profundiza en esta enseñanza. ¿Quién es mi prójimo? ¿Cuál podría ser la respuesta viéndola así nosotros? El prójimo sería el hermano medio muerto. ¿Y qué es más importante? Atender, auxiliar a nuestro hermano, que a lo mejor está preocupado por el culto a Dios. Misericordia quiero y no sacrificios, también lo dijo Jesús. Pero Jesús le cambia la pregunta y nos cambia a nosotros también la pregunta. ¿Quién se comportó como prójimo? Ya no es quién es mi prójimo, quién se comportó como prójimo. Entonces quiere decir que el prójimo no es esa persona próxima, como lo pensaban los judíos. Es la persona que se preocupa por los demás, actúa como prójimo y es prójimo de los demás. Si yo estoy cercano, no soy próximo. Si yo estoy cercano con la persona, me preocupo por la persona, estoy actuando como un prójimo. Y entonces, si se pide que se ame al prójimo como a uno mismo, entonces ya el mismo momento en el que nosotros actuamos como prójimo es el mismo momento en el que nosotros ya no tenemos que preocuparnos por realizar estas obras, porque ya estamos actuando como prójimos. Y ese imperativo: anda y haz tú lo mismo, le dice Jesús al maestro de la ley. Vete y haz tú lo mismo, que es también a nosotros.
El Señor nos está pidiendo que actuemos como prójimos, que seamos prójimos de los demás. No nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos, prójimos. Fratelli Tutti, número 80. Salir de nosotros mismos, para pensar en los demás, nos ayuda a crecer como seres humanos. Nos enseña a desprendernos de nuestros gustos y deseos para desarrollar nuestra sensibilidad ante las necesidades de los otros. La caridad nos aleja del egoísmo, del orgullo y de la vanidad. Jesús nos invita a ser nuestro prójimo, a aquel que pasa por dificultades y necesita de nuestra ternura, afecto y ayuda. Pero debemos estar atentos para que nuestros actos sean realmente movidos por el amor a Dios y a los hermanos, evitando el riesgo de ser comunidades que viven de muchas iniciativas, pero de pocas relaciones. Que seamos considerados como estaciones de servicio. ¿Cuáles serían las estaciones de servicio? Las gasolinerías. Simplemente tú llegas, te surtes y te vas. Ahorita pues estamos encontrando la gasolina más barata, ¿verdad? Pero esas son las estaciones de servicio. Y parece que nuestras iglesias llegan a ser estaciones de servicio cuando lo necesito. Me alejo tantos años, llegó una dificultad, me vengo a rezar, me vengo a pedir porque lo necesito. ¿Se resuelve o no se resuelve esta situación? Me alejo. Y algunos estamos así. O simplemente algunos otros se acercan para un servicio como una boda, unos 15 años, una primera comunión, y se alejan de nuevo. Los que estamos más cercanos, no lo veamos así, por favor, no veamos nuestra comunidad como una estación de servicio. Dice, pero de poca compañía en el sentido pleno y cristiano de estos términos. Dios, que es amor, nos ha creado por amor y para que podamos amar a los otros permaneciendo unidos a Él. Bien, entonces no seamos comunidades de servicios, seamos una comunidad. No seamos comunidades de iniciativas. No importa que actuemos o que nos comprometamos con una acción, pero que esta acción impregne toda nuestra vida. ¿Qué queremos ser? ¿Qué comunidad queremos ser? ¿Queremos ser una comunidad solidaria? ¿Queremos ser una comunidad caritativa? Pues seamos una comunidad principalmente eucarística. Seamos una comunidad mariana y que imitemos las virtudes de María. Con esas dos actitudes, con esos dos compromisos, una comunidad eucarística y una comunidad mariana. Que aprendamos de María, que presurosa se fue al monte cuando se enteró que su prima tenía 6 meses de embarazo. Una comunidad que ante el sufrimiento no renuncie a la cruz y esté al pie de la cruz, como tenemos nuestra imagen de María, Madre del Redentor. La cruz en el centro, María de un lado y el niño Jesús del otro. No renunciemos a que seamos nosotros una comunidad mariana, no renunciemos a que seamos nosotros una comunidad eucarística. Tenemos la adoración nocturna, tenemos también distintos grupos. Nuestra Eucaristía se presenta para la adoración todos los jueves. Seamos una comunidad eucarística. ¿Qué acciones podemos realizar nosotros
para que seamos solidarios. Muy sencillos. Y fíjense, son 14, pero ahorita los voy a decir así rapidito. Sonríe a los demás. Dar las gracias siempre. Recordar a los demás cuánto los amas. Ay, no es que lo sabe. No, recuérdaselo. Díceselo. Saludar con alegría a esas personas que ves a diario. Los esposos, ¿verdad? ¿Cómo? Después de 20 años de casado, 25 años. ¿Cómo amaneciste cuando antes? ¿Cómo amaneciste, amor? ¿Bien? ¿Mal? ¿Cómo amaneciste? Date el tiempo para escuchar a los demás. Estar atento para ayudar. Levantarle los ánimos a alguien. Celebrar las cualidades o éxitos de otros. Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesita. Ayudar cuando se necesite para que otro descanse. Tener buenos detalles con los que están cerca de ti. Limpiar lo que uso en casa. Ayudar a los demás a superar obstáculos. Llamar por teléfono a quienes amamos o bien que sabemos necesitan de nuestra atención. Si se dan cuenta, son acciones muy pequeñas, son acciones muy sencillas, pero son acciones que nos ayudarían a nosotros a ser verdaderamente solidarios con los demás. Con esto concluimos nuestros ejercicios espirituales y les recuerdo que en la práctica de la Iglesia, en la Cuaresma, se puede recibir la indulgencia plenaria cuando se participó en los ejercicios. También lo van a recibir las personas que nos ven desde sus casas, porque nos estuvieron acompañando en estos días. Padre, nada más puede dar 4. Con 4 charlas se gana la indulgencia. Es lo que también nos regala la Iglesia a aquellas personas que tuvimos estas oportunidades de dar y escuchar los ejercicios espirituales. Por eso recibiremos la bendición con el crucifijo como este signo de que el Señor nos está ofreciendo estas indulgencias. Bien, si gustan nos ponemos de pie para hacer la oración final y recibir la bendición con el crucifijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias, Señor, porque nos ayudaste a profundizar en nuestra fe. Queremos ser una comunidad que responda a tu llamado. Queremos ser una comunidad que sea solidaria con los hermanos, que sea solidaria con los demás. Que en la caridad encuentre también ese acto por excelencia de la entrega y del ágape que tú nos has pedido que realicemos. Esa entrega generosa a los hermanos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Pues a retirarnos y a seguir viviendo como una comunidad cristiana, pues podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos una muy bonita noche.